Este evento surge como una iniciativa colectiva de algunos escritores y profesores, pero cuenta con el auspicio de varias instituciones a las que queremos agradecer. Bueno, paso más o menos, antes de comenzar las exposiciones, paso más o menos a explicarles de qué se trata esto que hemos armado aquí, ¿no? Seguramente ustedes, por el título, se preguntarán si estamos frente a alguna fecha conmemorativa, algún aniversario, alguna liberación de algún campo de concentración o algo parecido. No es este el motivo nuestro. Esto no es un homenaje a las víctimas del Holocausto o algo parecido, y tampoco un homenaje a determinado Estado. Nuestro cometido es otro. Como diría Arendt, nuestro cometido es conocer y comprender el fenómeno totalitario. Eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Hemos reunido para eso a un grupo multidisciplinario de académicos de diferentes ramas del conocimiento, a historiadores, abogados, politólogos, filósofos, en fin, gente que mira a los fenómenos políticos y sociales de distinta manera, ¿no? Incluso con distintas metodologías de análisis. Entonces, nuestra idea no es hacer un acto recordatorio, sino tratar de entender qué fue lo que pasó, sus circunstancias, sus consecuencias, sus causas, precisamente para saber qué hacer para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Lo que nos proponemos con este evento, que es un evento para los ciudadanos, no está pensado para especialistas, y menos aún se trata de analizar exactamente la obra de Arendt en profundidad, sino que solamente pretendemos tomar algunos elementos de Hannah Arendt para que justamente se ha dedicado al estudio del totalitarismo, para, a través de ella, poder ver desde diversas perspectivas el fenómeno del totalitarismo. O sea, la idea es conocer y comprender el totalitarismo. Para eso nos encontramos reunidos aquí. Bueno, ya que yo soy el que comienza a hablar, ahora soy el panelista, sería bueno comenzar en contarles un poco quién era Hannah Arendt, porque no estoy muy seguro que todo el mundo sepa quién era Hannah Arendt. Arendt era una mujer alemana de origen judío, y no es un dato menor. Ya verán por qué aclaro que era de origen judío. Nacida en 1906 y fallecida en 1975. Nacida cerca de Hannover, comenzó a estudiar filosofía en la Universidad de Marburgo y pasó luego a la Universidad de Friburgo para finalizar luego doctorándose en la Universidad de Heidelberg en 1928 con una tesis sobre el amor en San Agustín, ¿no? El amor en San Agustín. Bien. Llegado el nazismo al poder en el año 33, comienza a tener problemas con el régimen y decide huir a Francia, donde trabajó en una asociación sionista que se dedicaba a facilitarle la huida a niños y jóvenes hacia Palestina. En 1937 se le retira la nacionalidad alemana, por lo que pasa a ser una suerte de apátrida. A comienzos de los 40, estando ella en Francia, se comienzan a detener a los ciudadanos alemanes para deportarlos nuevamente hacia su tierra, ¿no? Debido a eso le internaron en un campo de internación en Francia, pero logró escapar. Y gracias a una serie de contactos clandestinos, viajó a Lisboa y luego hacia los Estados Unidos. Allí en 1941, pronto comienza a trabajar en varias universidades, comienza a escribir en periódicos, revistas, a publicar libros. A mí me da igual un poquito de vergüenza hacer esta descripción tan incompleta de la vida de Hannah Arendt, pero creo que me parece que con todos estos datos, aunque sea con todos estos datos, se puede entender mucho mejor por qué hace algunas cosas, cómo las hace y qué problemas va a tener incluso con la comunidad judía. Hay un dato curioso, ¿no? Arendt siempre aseguró que ella no era una filósofa y que no se dedicaba a la filosofía política, sino que su campo de acción era la teoría política. Y lo afirmaba una y otra vez, y a mí me pareció bastante extraño que una persona doctorada en filosofía dijera que no, es que ella no era para nada una filósofa, ¿no?
La razón que esgrimía ella era que existía un cierto desprecio en la época clásica, sin duda. Ahora, ella incluso lo veía a comienzos del siglo XX en Alemania, sobre la política, ¿no? O sea, la filosofía más purista creía que el estudio de la política era como algo menor. Un poco creo que es aquello de la distinción que hace ella entre la vida contemplativa como ideal supremo filosófico y lo que Arendt defendía ardientemente como la vida activa, o sea, el accionar político. Por eso afirmaba una y otra vez que no se dedicaba a la filosofía y sí que su campo era la teoría política. Bueno, casi todos sus estudios, sí, el 80% de sus estudios publicados y sus conferencias son sobre teoría política. Bueno, pero vamos a lo medular. Lo que yo me propongo hacer hoy es algo muy sencillo. Voy a describir simplemente lo que Hannah Arendt denominó como la banalidad del mal, y luego ver qué tuvo que ver esto en el desarrollo de los totalitarismos y qué consecuencias puede tener en cualquier otra sociedad que no sea totalitaria. Bueno, pero eso quedará más claro a medida que vaya avanzando. En 1960, el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, secuestra a Adolf Eichmann, un coronel de las SS que se había escapado y vivía en Buenos Aires. Y secuestrado de la Argentina y llevado a Jerusalén, donde será juzgado. Posteriormente, en el 62, será ejecutado. Creo que les conté el final de la película, pero bueno, igual se puede ver. La revista norteamericana New Yorker, debido al juicio a Eichmann, envía a Hannah Arendt a cubrir el juicio, que durará unos pocos meses durante el año de 1961. Todas las circunstancias del juicio, ahora estoy haciendo una recomendación, todas las circunstancias del juicio, más unas buenas conversaciones bien inteligentes sobre la banalidad del mal y sobre los problemas que tuvo Hannah Arendt en Jerusalén y luego en Estados Unidos, se pueden ver en una gran película de Margaret von Trotta, denominada Hannah Arendt precisamente, y donde Bárbara Zukova hace un estupendo papel justamente sobre Hannah Arendt. Es una película muy, muy fácil de conseguir, la encuentran en YouTube con toda facilidad. Es realmente excelente y realmente se las recomiendo. Bueno, cuando Arendt llega a Jerusalén, espera encontrarse con un perverso coronel de las SS, como era normal que pensara, ¿no? El tema comienza cuando va conociendo poco a poco a Eichmann y ve otra cosa bastante diferente. Pero veamos cómo nos plantea Arendt el tema, a ver si me sale en tan poquito tiempo. Según Arendt, si bien cuando las SA manejaban los campos de concentración, las cosas eran terribles, ¿no? Pero cuando se cambió a las SA por las SS, el gobierno y la gestión de los campos, allí es que comienza el verdadero horror. Hay un cambio sustantivo entre los guardianes de los campos de concentración. Ella lo explica recurriendo a lo que denomina los agentes tradicionales del mal, ¿no? La gente suele ejecutar actos malignos, esto ella lo explica muy bien en su obra, pero no hay tiempo. Los actos malignos suelen ser por orgullo, por envidia, por odio, por codicia, por resentimiento, y todos estos motivos pueden explicar sin problema la violencia ejercida por las bestias de la sociedad, unos verdaderos matones sin mayores escrúpulos. Pero de ninguna manera puede explicar la labor ejercida por los contingentes de las SS. El cambio no es menor. Sustituye a unos tipos violentos, pero que ejercen una bestialidad espontánea, digna de unos imbéciles, por unas legiones de tipos que constituyen y están entrenados para hacer una maquinaria perfecta de matar y aliquinar sin remordimiento alguno y sin el menor escrúpulo. Expertos, verdaderos expertos en gestionar masacres cotidianas.
Esto evidentemente constituye un ideal del mal muy distinto al tradicional. Digamos, la vocación, el entrenamiento que tienen las SS no pueden ser explicadas bajo ninguno de los puntos de vista que mencionó Hannah Arendt. Y Hannah Arendt dice, bueno, aquí estamos ante otro tipo de mal, otra cosa diferente. Argumentar que las SS, que todos los contingentes de las SS eran unos seres monstruosos y que estaban locos, es demasiado fácil y no ayuda a nada, no explica nada, sería muy fácil de hacer, pero no nos ayuda para nada a entender la naturaleza del mal que era ejercida en esos campos. Nos dice Hannah Arendt, ¿sí? Ni eran monstruos, ni estaban locos. Ese es el problema. Ahí está el problema. Si no, sería muy fácil. Veamos un poco la trayectoria de Eichmann, que es en lo que ella se basa para sacar esas conclusiones sobre la banalidad del mal, y que luego lo agranda y lo adjudica a la mayoría de los contingentes de las SS, cosa que ya eso podría ser un poco dudoso, ¿no? Eichmann entra al partido nazi, como algo natural, ¿no? Esto surge claramente en sus declaraciones, como algo que hacía todo el mundo, como algo que era normal y que era una cuestión casi cotidiana, ¿no? Eichmann no se trata de un individuo, un fanático nazi ni nada por el estilo. Es más, según sus declaraciones, ni siquiera se fijó en el programa del partido. Lo hizo solamente porque le pareció bueno para su ascenso social. Va ascendiendo en los cargos de las SS, llega a coronel y llega a estar a cargo, que es por lo que se le juzga, de las deportaciones masivas de prisioneros a los campos de concentración. Un trabajo insólitamente burocrático. Todo esto está muy bien explicado y mucho más ampliado en el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Cuando en el juicio se le acusa a Eichmann de millones de asesinatos, él niega que haya matado a nadie. Dice que solo cumplía órdenes y que solo trasladaba gente de un lado a otro. Bueno, de hecho, Eichmann, él no mató a nadie. Él, con sus manos, no mató a nadie. Eichmann no entiende bien por qué lo acusan de esto. Dice, yo no maté a nadie. No, o sea, es un individuo que no está consciente de lo que hizo, no es para nada consciente de lo que hizo. Es visto, a raíz de estas primeras declaraciones, por 6 psiquiatras israelíes. Y la respuesta, el diagnóstico de los 6 psiquiatras, sin ninguna divergencia, es que este hombre ni miente, ni tiene nada de raro. Es perfectamente normal. Es un individuo común y silvestre. Ni siquiera es un idiota moral. Es un individuo que sabe reconocer el bien y el mal en forma perfecta. No tiene ningún problema. Es un individuo común y silvestre. O sea, que tenemos un problema importante. Tenemos un individuo perfectamente normal, pero que realiza actos monstruosos. Esto es algo novedoso. Así lo entiende Arendt, ¿no? El hombre es responsable de millones de muertos y ni siquiera es consciente de ello. Lo único que encuentran los psiquiatras, lo único raro que encuentran los psiquiatras es que es un poco irreflexivo. Pero nada fuera de lo común. Mucha gente, dicen los psiquiatras, mucha gente tiene esas características, pero aparte de eso no le encontramos nada raro a este individuo. No hay ninguna explicación ideológica ni psiquiátrica de su comportamiento. Se trata de un funcionario haciendo cosas en nombre de nada, pero que como resultado de su acción fueron asesinados millones de personas. Para Hannah Arendt, sin embargo, es un hombre que presenta una llamativa falta de reflexión y pensamiento. Y Hannah Arendt distingue perfectamente entre conocer y pensar. Ella dice, un individuo, el conocer es, por ejemplo, elaborar una teoría, solucionar un problema. Eso es una cosa. Ahora, el pensar es una cosa muy diferente, dice Hannah Arendt. El pensar incluye la empatía, ponerse en el lugar de otro, el diálogo interior, ella que tanto insiste, citando a Sócrates y demás, ¿no? La posibilidad diaria de resolver conflictos morales. O sea que, dice Hannah Arendt, se puede ser muy inteligente, pero poseer estas características que distinguen a los hombres como Eichmann. Las dos cosas pueden suceder
sin ningún tipo de inconveniente. Ahora, estas características, ¿no?, que mencionamos suelen estar presentes en muchas sociedades y no pasa nada, pasan absolutamente desapercibidas. Pero si suceden en un contexto así, catástrofes políticas como la que sucedieron en Alemania, esta gente incapaz de reflexionar sobre sí misma, pueden alimentar el fuego, pueden ser decisivas en el desarrollo de un conflicto político. Hannah Arendt divide a estos individuos, esos individuos faltos de reflexión, que ya decía que eran aproximadamente el 50% de los alemanes, lo divide en tres partes, ¿no? Primero, ella habla de los nihilistas. Los nihilistas son unos individuos que están convencidos de que no existe ningún valor al que seguir y que se van acomodando, ¿no? Su único valor es el egoísmo y que ven que les conviene, hoy les conviene esto, mañana les conviene lo otro. O sea, en realidad son un poco marxistas, pero de Groucho, ¿no? Aquella frase de Groucho Marx que dice, bueno, tengo estos principios, pero si no les gusta también tengo estos, ¿no? En ese sentido se puede decir eso. Están los dogmáticos, otra característica, esos son los individuos, típicamente los fanáticos políticos o religiosos. Esos individuos tienen un núcleo de ideas impenetrable, que les hacen sentir seguros y que no tienen nada no tienen nada por qué cuestionarse, dado que ese núcleo de ideas les responde todos sus problemas y les sirve para vivir. Y después vienen los más problemáticos, que son los que Hannah Arendt denomina como ciudadanos normales. Ahí está el inconveniente. Los ciudadanos normales, según Hannah Arendt, son individuos que en épocas normales se comportan razonablemente, van a trabajar, tienen un comportamiento moral aceptable, pero que en épocas de crisis suelen quedar perplejos y no saber bien qué hacer. Y en circunstancias como por ejemplo el advenimiento del nazismo, pueden ser convencidos con mucha facilidad tanto por la propaganda estatal como incluso por lo que sucede a su alrededor. O sea, pueden llegar a imitar a lo que hacen los demás. O sea, algo que sea consuetudinario puede convertirse en ellos en una regla moral alternativa. Según Hannah Arendt, esto es algo inédito, ¿no? O sea, se hizo normal lo anormal. En la Alemania nazi se hizo normal lo anormal. Se cambiaron los principios éticos. Esto quizás les suene a algo, ¿no? Los principios éticos se han cambiado de los... Ahora, es verdad que estos elementos acríticos y reflexivos constituyen una buena porción de la población de un país, de cualquier país. Me refiero a los ciudadanos normales de Hannah Arendt, ¿no? O sea, que es un potencial peligroso, es un potencial que es dado en caer en tentaciones, incluso en tentaciones totalitarias, o por lo menos, aunque no aplaudir las tentaciones totalitarias, sí consentirlas y aplaudirlas, ¿no? Pero bueno, ahora que ese ciudadano normal puede ser decisivo para la caída de una democracia como era la República de Weimar, y que es fácilmente influenciable, bueno, tenemos que ver que ahí tenemos un problema, ¿no? Y bueno, ¿y qué podemos hacer frente a ello? Lo que podemos hacer en primer lugar es saber, conocer, como en este caso, cuáles son los puntos débiles de nuestra democracia y trabajar sobre ellos, como nosotros vamos a tratar de hacer hoy. Nadie nace zapatero ni abogado, ni tampoco nadie nace ciudadano de la democracia. Es algo que se hace, se construye, se mantiene y es muy trabajoso. Pero mucho peor es intentar hacerlo cuando sea demasiado tarde y alguien nos impida hacerlo. Por eso, una de las cosas que nos proponemos hoy es justamente hacer esto antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Algo que me parece muy importante en esta tarea lenta pero efectiva, ¿no? de hacer una educación para la ciudadanía, ver ejemplos de totalitarismo y todas estas cosas, es
la educación que recibe ese ciudadano, ¿no? Una educación que lo lleve, que lo conduzca, en términos de Arendt, no solo a conocer, como veíamos, sino a pensar. Y esa me parece, ese tipo de educación, la educación que principalmente tiene ese antídoto, es una educación con un fuerte contenido humanista. Voy a poner solo 2 ejemplos y termino. Uno de ellos es, hay miles, ¿no? Pero le pongo 2 ejemplos. Uno de esos es, por ejemplo, la enseñanza del texto clásico, que casi todos hemos dado en el liceo. Por ejemplo, me quiero referir a Antígona, ¿no? Una lectura atenta de Antígona nos hace reflexionar sobre muchas cosas, nos plantea dilemas morales, nos exige pensar, dilucidar temas que colaboran con el diario vivir, los desacuerdos entre Creonte y Antígona sobre el cadáver del insepulto Polinices, ¿no? Son una verdadera invitación a pensar, ¿no? Hablando en términos andatianos, ¿no? Y son ejemplos morales realmente que nos sirven incluso para desempeñarnos en la vida cotidiana. Otra lectura que nos ayuda a nosotros y que es muchísimo menos conocida, incluso a muchos técnicos del derecho, es, por ejemplo, la obra de Martha Nussbaum, Justicia Poética, que es un texto que nos muestra la influencia que la literatura y la filosofía han tenido sobre la jurisprudencia norteamericana. O sea, leer literatura no es solo un entretenimiento, sino que nos puede marcar, y de hecho nos marca, nos enseña códigos morales para desempeñarnos en nuestra vida, e incluso inspira a los juristas en sus fallos, en Estados Unidos, no aquí. Bueno, voy terminando, ya se me terminó el tiempo. Bueno, entonces estamos tratando, esta es la finalidad de todo esto, de conocer, de comprender el totalitarismo, para que nunca más vuelva a suceder. Estamos tratando de colaborar, hacer ciudadanos críticos que vuelvan imposible el ascenso de cualquier totalitarismo. Precisamente para que nunca más nuestra mirada tenga que soportar a largas filas apretadas de soldados de la SS desfilar bajo el Arco de Triunfo en París, y para que nuestros oídos no tengan que oír el sonido sordo de las botas de los discípulos de Hitler resonar en ninguna calle de ningún lugar de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando, ahora cambio de rol nuevamente. Voy a presentar al segundo expositor, que es el doctor Francisco O'Reilly, aquí a mi izquierda. Francisco O'Reilly es licenciado y profesor en filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, en la Argentina, y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Pablo por la invitación y la confianza, y también a la Biblioteca Nacional por darnos este lugar. Primero quería aclarar el ánimo con el cual vengo. El primero es traer una reflexión que nos une con Pablo hace varios años sobre justamente la necesidad de replantear el modo en el cual las humanidades tienen que ocupar un espacio en el foro público. Y en ese sentido, lo primero que quería aclarar es que lo que traigo es una reflexión filosófica a partir de lecturas de Arendt, pero no pretenden ser un estudio de su obra, porque hay personas más capacitadas que yo para hacerla, y algunas de ellas están en la sala. Entonces, en ese sentido, lo que traigo es una cosa que Arendt es una autora que lo ha hecho en su momento, y es que la filosofía deje de ser una forma autorreferencial de pensamiento, ¿no? O sea, que no sea una forma de pensamiento sobre lo que yo estoy pensando para mí mismo, sino que sea, que ese es un vicio que fue adquiriendo determinadas prácticas académicas, sino esa reflexión hacia el mundo, ¿no? Entonces, como ustedes no lo conocen, el título que le puse a esto, tratando de pensar la filosofía, digamos, me interesa particularmente la reflexión de Arendt sobre el mal y algunas de las claves que ella pone en su forma
de juicio práctico, de pensamiento político, pensamiento práctico siguiendo a Aristóteles, que son frivolidad, yo le puse frivolidad, mal y tecnología, ¿no? ¿Por qué la banalidad del mal importa? ¿No? Entonces, quizás Pablo no lo mencionó tanto, pero su tesis de la banalidad del mal le valió una gran reprimenda de la comunidad judía y de sus pares. Digo, el famoso Scholem le escribe una carta bastante peculiar. Y yo como habrán visto en mi presentación, yo en realidad soy medievalista, me dedico a filosofía clásica y en ese sentido nos une con Arendt un gran amor por los clásicos. Cuando leí por primera vez la tesis de Arendt dije, pero esto es San Agustín, ¿por qué la gente se escandaliza? ¿No? Y claro, en realidad ese escándalo tiene que ver con el escándalo que también produce el acercamiento a problemas como es el sufrimiento y el mal, a la persona sufriente. Cuando uno viene con una metafísica neoplatónica, la gente puede decir, pero esto no me resuelve nada, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece muy interesante el modo en el que Arendt lo plantea, que es desde lo fáctico, ¿no? O sea, Arendt dice, lo mío no es una teoría sobre el mal, sino lo mío es una constatación de lo que he visto entre las personas que hacen el mal. Entonces, primero voy a hablar de lo que yo denomino frivolidad. Mientras leía, cuando me puse a escribir, pensaba en frivolidad, y en Arendt tiene la característica puntual, o aparece en sus obras, en las traducciones, debo admitir, leí sus traducciones, aparece como superficialidad, ¿no? Entonces, por frivolidad es importante entender que no nos referimos a una visión arreflexiva de lo real, lo cual, que nos referimos a una visión arreflexiva, no reflexiva de lo real, y no de confundirse con la sencillez o simplicidad del hombre de a pie. El hombre común, sencillo, no es necesariamente frívolo. Aunque la gente tiende a entender e intenta involucrar la frivolidad se involucra con la frivolidad de diversas maneras, la sencillez de la vida puede ser muy profunda, por más que no sea sofisticada. Una persona que busca casarse, formar una familia, transformar la vida de otros, dando clases, trabajando en cualquier lugar, involucrándose en su vida cotidiana, está buscando superarse y colaborar a los otros en la superación de sí mismos, los hermanos, los hijos, los compañeros de trabajo. En ese sentido, el superarse hace de ese hombre común, que refleja en ese hombre común no una superficialidad, sino un sentido profundo de la vida. La frivolidad, sin embargo, no solo la encontramos hoy, sería muy fácil hablar de ejemplos del espectáculo, ya me imagino la imagen que tienen todos en su mente, sino también, no lo voy a mencionar, sino también, sobre todo nos están filmando, sino también en algunas manifestaciones de supuesta profundidad que no son más que sofisticación frívola. No hay profundidad, no hay más que un interés de parecer importante por sobre el interés profundo por la pregunta de lo real. La vida activa o hiperactiva, como gusta decirse, tiende a la frivolidad. Hoy día todos somos hijos de esa vida frívola. Todos miramos el celular cada 15 minutos. De buscar información sin sentido, de perder la búsqueda real de un conocimiento que nos transforme y volver el conocimiento, y se vuelve entonces el conocimiento en información. Ese es un modo de corrupción de la educación. Los escolásticos la llamaban curiositas, curiosidad, no en el sentido positivo que se la menciona, sino meramente quiero saber algo, que no tiene que ver con la inquietud de búsqueda sincera de la verdad. De ese conocimiento que efectivamente cambia mi vida y mi forma de actuar, sino de una forma desordenada de alimentar información, ¿no? Normalmente por eso mis amigos se pelean para que yo esté en el trivial en su equipo, ¿no? Pero esa es la información que no me interesa como filósofo, ¿no? O sea, es una manera frívola de manejar información o manejar cultura. Eso genera una forma de trato con la educación que tiene que ver con la mera información, y a la larga esa es la superficialidad de la educación. Y ese trato casi mecánico con el conocimiento es uno de los elementos esenciales del mal radical. Y también de la posibilidad de entender cómo dicho mal es comprendido como banal. En ese sentido, el mal radical contiene algunos elementos. Estoy resumiendo algunas cosas que en su estudio sobre el mal radical plantea Bernstein, un especialista en Arendt, ¿no? Dice, en primer lugar, el mal radical lo que hace es hacer que los hombres, los seres humanos, en tanto que seres humanos, sean superfluos.
No importa cuántos son, el daño colateral. Por eso hace falta la eliminación de digamos, como consecuencia de eso, de que los hombres humanos dejen de ser relevantes en tanto que son seres humanos, empieza a aparecer la eliminación de la impredecibilidad del ser humano. La espontaneidad humana desaparecen del esquema. Y esto es la libertad y lo que le gusta, lo que denomina Arendt en la condición humana, la natalidad del ser humano, ¿no? Dice Arendt, el ser humano se regenera con cada generación, vuelve a pensarse, vuelve a hacerse, se tiene que hacer cargo de sí mismo. Entonces, en ese sentido, la capacidad de hacer las cosas nuevas, ¿no? Aquí cita San Agustina, ¿no? En esa misma línea también viene bien recordar la referencia a las formas de poder, es decir, Arendt dice, si un hombre pretendiera ser omnipotente, aquí estaría el totalitarismo, el resto de la humanidad sería superfluo, porque la libertad del otro no tiene lugar. Entonces, en ese sentido, la omnipotencia presupone, o el totalitarismo presupone la supresión del individuo. Y es por eso, cito a Arendt, la pluralidad es específicamente la condición, o sea, la pluralidad de pensamiento de individuos que espontáneamente tienen su propio pensamiento, no solo es condición sine qua non de la vida pública, sino la condición per quem, por la cual hay vida pública. Entonces, en ese sentido hay algo del mal radical que se oculta al ser humano, que aparece como imposible de ser revelado, ¿no? O sea, cuando Arendt, junto con otros pensadores como Jonas o Levinas, piensan lo que se denominan los intelectuales o la literatura después de Auschwitz, entienden que todos esos delitos son impensables, son incategorizables, no estaban en los 10 mandamientos, no son hijos de un deseo, no son explicables. Y aquí hay un pasaje de Eichmann en Jerusalén que me parece que es, por lo menos a mí me tocó bastante cuando lo leí en su momento, ¿no? El mal radical, cuando el mal se vuelve esa cosa incomprensible, lo que hace que eso sea incomprensible es que el mal perdió la característica de ser una tentación. Un mal que nosotros entendemos es el mal que a nosotros nos aparece deseable. A todos nos interesaría irnos con $2 millones a algún lado y no ser nunca agarrados. Perdón, hoy estoy muy políticamente incorrecto, pero eso lo entendemos. Digo, no nos parece insólito, nos parece malo, nos parece todo lo que sea, pero es una tentación real. Ahora, aniquilar una especie, un grupo, un pueblo humano directamente no es tentador. Nadie nos interesaría haber sido oficial de la SS del campo de concentración. Entonces, en ese sentido, el totalitarismo, en su visión de sí misma como omnipotente, hace que cualquiera que se presente como otro es algo superfluo, algo que no merece ser tenido en cuenta. Por eso en los orígenes del totalitarismo dice, ¿no?, la dominación total que se empeña por organizar la infinita pluralidad y diferenciación de los seres humanos como si toda la humanidad fuera un solo individuo, es imposible solo si se puede reducir cada persona a una invariable identidad de reacciones. De modo que cada uno de estos paquetes de reacciones pueda cambiarse al azar por cualquier otro. Es decir, en realidad la condición humana, es decir, que todos nosotros no nos gusta lo mismo, ya hace imposible el totalitarismo como realidad, por lo cual la consecuencia directa del totalitarismo es suprimir al otro. Ahora, no es que, aquí es donde interviene otro concepto que es el de la tecnología, ¿no? Entonces, no es que el siglo XX sucede esto porque al hombre no se le ocurrió antes. Es que el siglo XX dio la posibilidad de que eso sucediera. Aquí estoy tentado en entrar en varios detalles por mi amor por la ciencia ficción, y la literatura de ciencia ficción tiene un gran catálogo de obras sobre el rol de los totalitarismos y la tecnología, pero me interesa centrarme en algo. La tecnología nos permite hacernos frívolos. Los medievales gustaban decir, así, perdón, es la segunda vez que cito un medieval, es el vicio, decían ubi amor ibi oculos, ¿no? Allí donde tienes puesto tus ojos está tu amor. Hoy, ¿dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿Dónde está nuestro amor? La fuerza transformadora es el amor, pero nuestros ojos está en la tecnología, está en el celular.
En ese sentido, creo que la tecnología dejó de ser un mero medio y viene a ser algo que comenzó a tener, en algunos casos, formas preconfiguradas de vida. Las tecnologías se han vuelto herramientas de medida y también se han transformado de herramientas a formas de medida y de evaluación de la realidad. Es una nueva imagen en función a la cual hemos desarrollado las ideas de los humanos. No es casualidad que el boom tecnológico implique el interés por la juventud y el desprecio por los ancianos. Esto exige el poder distinguir dos modos. Para poder entender esto, exige distinguir dos modos que tienen que ver con la actividad humana y que nos remonta a Aristóteles, y esto Arendt lo sabía, que es la distinción entre poiesis y praxis, entre fabricación y acción humana. La poiesis, la fabricación en sí misma, no es sujeto de moralidad. La fabricación de un zapato en sí misma no puedo decir que sea bondadosa o malvada. Otra cosa es la praxis del desarrollo, la razón por la cual el zapatero hace zapatos. Y eso sí es acción humana. Y que propiamente nos remite a la vida misma, a aquello que hacemos y que refiere a quién somos. Es tomar conciencia de que la acción que hago me constituye en lo que soy. En ese sentido, la fabricación en sí misma, si bien no está dentro del carácter de la moralidad, sin embargo, gracias a la tecnología, cosas que antes eran acción humana se han vuelto fabricación. Por eso encontramos agentes militares que desde un pequeño pueblo de Estados Unidos manejan drones que en Medio Oriente asesinan a cientos y luego cierran la computadora y van a buscar a sus hijos al jardín de infantes. De ese modo, la tecnología permite experimentar por una fórmula de extrañamiento algo que propiamente es un acto humano responsable en algo que aparentemente es inocuo, inmoral. Apretar un botón, abrir una llave. Pero es la necesidad de recuperar la idea de lo que allí sucede. Darme cuenta que cuando estoy mandando un mensaje, el otro no está viendo mi cara, por ejemplo. Entonces, más allá de que efectivamente uno lo perciba, esto también viene dado por una moralidad que ha sido cargada de sentimientos como la única forma de evaluación. Yo no quise decir eso, bueno, pero dijiste eso. Pero esto me llevaría por otros caminos y creo que ya me voy a ir cerrando, no tengo el tiempo, pero... Entonces, estas son dos de las ideas que encuentro en Arendt y que me parecen interesantes destacar. Y me voy a focalizar finalmente en el rol de la educación, del rol de las humanidades en la educación y cómo el dueto radicalidad y banalidad del mal es importante. No voy a detenerme aquí, pero Arendt tiene todo un proceso muy largo de elucidación del concepto de banalidad del mal que se la debe a Jaspers según las cartas y se la debe a San Agustín finalmente. O sea, el mal es una cierta ausencia de ser. Claro, cuando uno dice el mal es una ausencia de ser, uno le pareciera que dijera el mal no existe. Bueno, metafísicamente no existe. Pero es que si a mí me faltara un brazo, ese brazo no existe, pero eso no quiere decir que no duela. El tema es, cuando uno pasa al mal personal o al mal físico, pareciera raro, pero el problema es que pasémoslo al ámbito político, que es lo que le interesa a Arendt. Cuando yo digo, y esto Bernstein lo plantea en otro libro, que el que yo citaba, él cita el discurso del 11 de septiembre de 2001 de George Bush, donde dice, hoy hemos conocido al mal y vamos a ir detrás de él. Claro, lo que dice Bernstein citando a Arendt es, si yo cosifico al otro, una mala filosofía, un mal pensamiento sobre el problema de la complejidad que intrínsecamente tiene el mal. Si yo cosifico al otro, lo puedo matar sin problema. Y ese es el problema del maniqueísmo vulgar. Hay buenos y malos. El problema es que ni los buenos son buenos, ni los malos son malos. Y entonces, por esa razón, lo que hay en el trasfondo del concepto de banalidad del mal, hay dos temas que son la tensión, que me parece que es... La primera es, no podemos enseñar en una radicalización del mal que sea cosificación del mal.
tenemos que rescatar el rostro humano incluso de Eichmann, aunque después tengamos que separarlo del pueblo, ¿no? De la gente, porque es una amenaza. Pero en realidad, en el fondo, lo que me parece que es interesante en esa idea de que la radicalidad del mal o tiene un maniqueísmo de fondo, lo cual da piedra libre a cualquier forma de lucha, o tiene el trasfondo lo que propone Arendt, que es la banalidad del mal, y eso exige que a veces los buenos tienen que sufrir. Pero, por otro lado, exige eso, la idea de que debemos educarnos para no caer o convertirnos en aquello mismo que estamos tratando de evitar. Por eso, en realidad, el gran tema es esa tensión interna que tenemos, que es el problema de qué es el bien y qué es la verdad. Y no voy a arrancar con eso, tengo un curso dedicado a eso, que es un curso de filosofía antigua, pero sí me gustaría, ya que a Arendt le gustaba a Sócrates, terminar con el dilema que plantea Sócrates en el Menón, ¿no? O sea, donde dice, bueno, ¿qué podemos conocer y cómo nos podemos hacer virtuosos? Y Sócrates finalmente dice, el problema es que lo único que tenemos son creencias razonables. O sea, este es Platón, ¿no? No tenemos verdades. Las verdades sabemos que existen y por eso podemos tener creencias razonables. Y esas verdades son, dice Sócrates, bueno, en el diálogo aparece, son como las estatuas de Dédalo. Estaban allí, pero por la noche se iban. Las verdades están allí, pero a veces la vida nos hace que tengamos que repensarlas y volver a encontrarlas y volver a pensarnos. Bueno, muchas gracias. A continuación va a hacer uso de la palabra el doctor Gerardo Caetano. Todos lo conocen, pero voy a presentarlo, ¿verdad? Es profesor de Historia del Instituto Profesores Artigas, doctor en Historia por la Universidad de La Plata, historiador y politólogo, director académico del Centro para la Formación de Integración Regional. Yo acepté participar de este evento porque me parece que es uno de los temas cruciales de nuestras vidas y de nuestro tiempo. Y en particular porque es un tema que nunca terminaremos de entender, de explicar, que nunca agotaremos, para que realmente esta demanda del nunca más pueda hacerse efectiva. Bueno, deberemos volver una y otra y otra y otra vez sobre estos temas, sobre estos asuntos. En esa perspectiva, mi hoja de ruta para la presentación va a ser trabajar en torno a algunas hipótesis, no más que eso. Algunas explicaciones probables respecto a un asunto particularmente profundo, tomando como eje la obra de una gran figura del siglo XX como fue Hannah Arendt, pero centrando algunos asuntos que voy a, de alguna manera, ilustrar con algunas citas de su obra y en algunos casos con algunas citas de otros autores que de alguna manera convergen con su pensamiento. La primera hipótesis que quiero trabajar es la radical contemporaneidad del tema del vínculo entre totalitarismo y holocausto, entre totalitarismo y genocidio. Y para ello, bueno, un buen compañero de viaje puede ser alguien que nos acaba de dejar, como Zygmunt Bauman, que trabajando en un texto poco conocido, en puridad porque su obra final fue torrencial, líquida, y de alguna manera absorbió su obra anterior, pero Modernidad y Holocausto es una gran obra. Y él allí, en primer lugar, trabaja los peligros
de la normalización de los crímenes de exterminio. Y en particular identifica algunos intentos de explicación histórica de por qué ocurrió el Holocausto que han sido vanos, es decir, que no han logrado su objetivo. Y ahí destaca 4 que me parecen cruciales. En primer lugar, la alemanización excesiva del crimen perpetrado, que de algún modo refiere cuantos más culpables sean ellos, más a salvo estará el resto de nosotros y menos tendremos que defender esa seguridad. La segunda explicación, la presentación del Holocausto como algo que le sucedió a los judíos, un acontecimiento que pertenece a la historia judía, algo único, cómodamente atípico y sociológicamente intrascendente, punto culminante del antisemitismo europeo y cristiano. La tercera explicación infértil, según Bauman, el énfasis en la locura o en la irracionalidad de Hitler y sus secuaces. Bueno, lo señalaba muy bien Pablo. Ha habido una demanda, una sobredemanda, un requerimiento respecto a la idea de que esto es fruto de una locura, es fruto de personas que eran locos. Y Bauman se plantea, ¿no estarían ustedes más contentos si hubiera logrado demostrarles que todos los que lo hicieron estaban locos? Pues no puedo hacerlo. Y ese es el problema. Y una presentación, la cuarta explicación, una presentación de los acontecimientos como absolutamente irrepetibles en su unicidad. Bueno, Bauman, y en esto hay una coincidencia fuerte con Hannah Arendt, señala de manera concluyente: todos mis argumentos respecto a este tema de Holocausto y modernidad vienen a ser argumentos a favor de que incluyamos las lecciones del Holocausto en la línea principal de nuestra teoría de la modernidad y del proceso civilizador y sus efectos. Todos ellos proceden de la convicción de que la experiencia del Holocausto contiene información fundamental sobre la sociedad a la que pertenecemos. Esto Bauman lo decía hace 40, 50 años. Es absolutamente contemporáneo. Lo mismo podríamos decir hoy. Y lo mismo señalaba Hannah Arendt hace más tiempo. Primera hipótesis, entonces, la radical contemporaneidad de este asunto. La segunda idea, la hipótesis que quiero... La demanda que este asunto nos refiere a un compromiso absolutamente indispensable, imperioso, de luchar por los valores de la memoria, de la verdad y de la justicia. Valores inescindibles y no intercambiables. No se puede lograr verdad sacrificando justicia, no se puede lograr memoria sacrificando verdad. En uno de los textos más fecundos de Hannah Arendt, titulado en su versión castellana Entre el pasado y el futuro, 8 ejercicios sobre la reflexión política, Hannah Arendt plantea algunos temas absolutamente cruciales respecto a este tema. Y comienza uno de sus análisis refiriendo a un aforismo del poeta francés René Char. Decía René Char, y esto interpelaba y despertaba, disparaba a Hannah Arendt: nuestra herencia no proviene de ningún testamento. Y Hannah Arendt plantea precisamente que para enfrentar la tentación totalitaria resulta indispensable la construcción de un testamento ciudadano. Y lo dice así: un testamento ciudadano, de un legado explicitado que comunica el pasado con el futuro, la tradición con el porvenir. Y debemos señalar
que esta idea de testamento nunca ha estado más desafiada que por la cultura de lo instantáneo que nos domina, por la cultura del instante, por la fugacidad, por esa desorganización radical de la temporalidad moderna, que requería pasado y que exigía futuro, cambiándola por esta idea tan presente de un presente recalentado, la idea de la historia como un presente continuo, que trabajan muchos autores y que Hannah Arendt anticipaba hace 70, 80 años. El testamento, decía Arendt, cuando dice al heredero lo que le pertenecerá por derecho, entrega las posesiones del pasado a un futuro. Sin testamento, o para sortear la metáfora, sin tradición, que selecciona y nombra, que transmite y preserva, que indica dónde están los tesoros y cuál es su valor, parece que no existe una continuidad voluntaria en el tiempo y por lo tanto, hablando en términos humanos, no hay ni pasado ni futuro, solo el cambio eterno del mundo y del ciclo biológico de las criaturas que en él viven, es decir, el eterno presente. Y recuerda Arendt, con una extraordinaria anticipación, en mis estudios sobre el totalitarismo, traté de demostrar que el fenómeno totalitario se basa en la convicción de que todo es posible. Y no solo permitido, moralmente o de otro modo. Los sistemas totalitarios procuran demostrar que la acción puede basarse en cualquier hipótesis y que en el curso de una dirección coherente, la hipótesis particular se convertirá en verdadera, se convertirá en realidad presente, concreta. Y Arendt, contra eso, plantea la necesidad de una política de la historia, o más bien de una conciencia política del tiempo. Y dice, sería de cierta importancia advertir que la llamada al pensamiento, justamente, pensar no es cualquier cosa, es un asunto de enorme exigencia. Sería de cierta importancia advertir que la llamada al pensamiento surgió en ese extraño periodo intermedio que a veces se inserta en el curso histórico cuando no solo los últimos historiadores, sino los actores y testigos, las propias personas vivas, se dan cuenta de que hay en el tiempo un interreño enteramente determinado por cosas que ya no existen y por cosas que aún no existen. En la historia, esos interreños han dejado ver más de una vez que pueden contener el momento de verdad. No hay momento de verdad si no hay pasado y futuro. Si cualquier hipótesis puede ser el soporte para cualquier hecho. Y todos los que han estudiado el Holocausto podrían coincidir con esta interrogación que se le hacía a un famoso historiador francés, italiano-francés, que veo que leemos, que es Enzo Traverso, un historiador maravilloso que vive y que viene frecuentemente al Río de la Plata. Cuando le preguntan qué es lo que más le ha horrorizado mientras se ocupa, es un estudioso del Holocausto y de los genocidios. Y Traverso dice, la rapidez con que las personas olvidan hacer valer sus márgenes de libertad, la rapidez con que llegan a considerar justificado algo que por su origen tiene que ver como un crimen, la rapidez con que todo eso se vuelve normal, la rapidez con que ocurre algo tan terrible como que un niño pequeño sea fotografiado en el momento en que es ahorcado y pase a ocupar un lugar en la cartera junto a los demás fotos familiares. Si no hay historización posible, si no hay una conciencia política de ese legado que es un testamento ciudadano, no hay pasado ni futuro, solo presente, y todo puede ser soportado desde cualquier hipótesis. La tercera idea que quiero trabajar con ustedes es la relevancia de retomar la categoría del totalitarismo en su vínculo
con los genocidios y particularmente como el Holocausto, para repensar la política y la historia. Y aquí voy a Enzo Traverso, que es un especialista sobre el tema del totalitarismo y que ha trabajado incluso en los debates contemporáneos del totalitarismo. Y que como es un historiador, lo primero que hace es algo que hoy echamos en deuda, que es historizar un problema, historizar un debate y plantear cómo, en definitiva, el debate intelectual a propósito del uso público de la categoría totalitarismo es un debate que tiene distintos momentos en el siglo XX y aún en la contemporaneidad. Él destaca un primer momento, que es entre el 1923 y 1933, en donde el adjetivo totalitario es acuñado por el antifascismo para ser apropiado y reelaborado de inmediato por el fascismo italiano. Registra un segundo momento, 1933-1947, en donde la idea de totalitarismo alcanza una gran difusión en el seno de la cultura antifascista, en el exilio, tanto italiana como alemana, y comienza a hacer su aparición entre los primeros críticos de izquierda del estalinismo. Luego hay un tercer momento en el uso de la categoría totalitarismo, según Traverso, que ocurre con el estallido de la Guerra Fría. Gracias a un giro radical de las alianzas, el totalitarismo deviene un lema anticomunista para designar al enemigo del mundo libre. Hay un cuarto momento, entre el 68 y el 89, en donde el concepto es recusado con fuerza en los países en que antes había sido dominante, Estados Unidos y Alemania Occidental. Y parece como caer en una suerte de olvido o secundarización. Y después registra un quinto momento, después del año 89, la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, la disolución de la URSS y el desmantelamiento del Pacto de Varsovia renuevan el debate y el totalitarismo se convierte en una clave de lectura del siglo XX y en un instrumento de legitimación de la lucha política. Y él termina señalando algo bien importante, que es que Hannah Arendt, la propia Hannah Arendt, en su texto sobre Eichmann en Jerusalén, en la banalización del mal, pasa a un segundo plano un concepto que para ella había sido clave para interpelar al Holocausto, que es la categoría totalitarismo. Participa de esa suerte de secundariedad del concepto de totalitarismo. ¿Y qué es lo que plantea Traverso? La necesidad de repensar la categoría, de seguirla invocando como una categoría necesaria. Por supuesto, como toda categoría abierta a su resignificación, a su contemporaneización. Cuarta idea, y esto es Hannah Arendt puro, la idea de que el Holocausto es una memoria ejemplar, en términos de, es una memoria necesaria como un espejo de exigencia moral para historizar Occidente. Y aquí está la cita clásica de que, Hannah Arendt, el totalitarismo revela una corriente subterránea de la historia occidental, que ha finalmente aflorado a la superficie y ha usurpado nuestra tradición. No va, aunque nos gustaría que fuera, contra, digamos, la conciencia de Occidente. No va contra la modernidad, sino que en muchos aspectos incorpora la modernidad. Lo cual es más inquietante. Es lo mismo que decir que Eichmann no era un loco, no era un demente. Quinta idea, que ya ha sido expresada, pero que me parece absolutamente central. La radical incompatibilidad de la idea de totalitarismo con la noción de la política. El totalitarismo, por definición, niega la política. Y veámoslo desde la perspectiva, niega el ágora,
niega el nosotros, niega la noción de lo público, niega el espacio público, niega al otro, la política. Miren cómo lo resume Hannah Arendt. La legalidad totalitaria que pone en marcha las leyes de la naturaleza y de la historia no se preocupa por traducirlas en normas del bien y del mal para uso de los individuos, sino que las aplica directamente a las especies, entre comillas, es decir, a la humanidad. El totalitarismo revela así, concluye Arendt, su radical incompatibilidad con lo político, que implica la pluralidad de los individuos en el seno de un espacio público. Lejos de entenderlo como una mera absorción del individuo en el Estado, Arendt interpretó el totalitarismo, comillas, dice Arendt, como una experiencia destructiva de lo político, concebida como un lugar lo político, como un lugar de expresión de la pluralidad y de la diversidad de los hombres. Justamente lo que decía Francisco. Sin el cual, este espacio de la pluralidad y de la diversidad, no hay libertad. Sexta idea. Son 9 nomás. Podrían ser muchas más, pero son 9. Pese a ello, hay que entender que no hay totalitarismo ni genocidio sin apoyo de las masas. Y esto no solo está vigente, sino que está particularmente vigente, diría yo. Y aquí Hannah Arendt dice, de manera inquietante, en su texto sobre el totalitarismo, resulta muy inquietante el hecho de que el gobierno totalitario, no obstante su manifiesta criminalidad, se haya basado en el apoyo de las masas. Por eso, apenas es sorprendente que se nieguen a reconocerlo tanto los eruditos como los políticos. Los primeros por creer en la magia de la propaganda y del lavado del cerebro, los últimos por negarlo públicamente, como por ejemplo hizo repetidas veces un hombre maravilloso por otros aspectos que fue Konrad Adenauer, fundador de la Unión Europea y de los tratados de los que acaban de cumplirse 60 años, los tratados de Roma. Sin embargo, negaba esto. Es muy difícil asumir, por ejemplo, que los principales verdugos no fueron soldados, sino que fueron voluntarios, como lo han probado muchísimos historiadores. Goldhagen es uno de ellos, y tardío. Pero la historia de los escuadrones de voluntarios es la historia más criminal, lo cual nos plantea algo que fue negado de manera reiterada, que era el apoyo de masas que en Alemania encontró el nazismo, el apoyo de masas que otros totalitarismos han encontrado en la Italia fascista, en la Unión Soviética comunista, en la China maoísta, en sus momentos de la Revolución Cultural y tantas veces. Dice Hannah Arendt, el punto en cuestión es que la atroz criminalidad, luego negada, no puede borrar el apoyo general que tuvo el régimen de Hitler. Es completamente obvio que el apoyo de las masas al totalitarismo no procedió, en el caso de Hitler y en otros casos, ni de la ignorancia, ni del lavado de cerebro, lo cual lo vuelve más inquietante. Porque si equivocadamente llegamos a entender de que la democracia es el gobierno de la mayoría, o el gobierno del pueblo, y nos quedamos ahí, bueno, puede haber una confusión democrática, diría Sartori, que converge en fenómenos totalitarios. Sartori dice con mucha capacidad, la democracia parece haberse quedado sin enemigos ideológicos, pero eso lleva a la democracia a su peor peligro, que es la confusión democrática. Hacer pasar por democrático una categoría prestigiosa lo que no es democrático. Y avalarlo
por ejemplo, por pronunciamientos masivos en el campo electoral. No necesito hacer comentarios sobre la contemporaneidad de estos asuntos. La séptima idea: la instrumentalización de una noción de determinación histórica como sustento de un régimen totalitario es extraordinariamente peligrosa. Y dice Arendt, subyacente a la creencia de que los nazis tenían en las leyes raciales como expresión de una ley de la naturaleza, se halla la idea darwiniana del hombre como producto de una evolución natural que no se detiene necesariamente en la especie actual de los seres humanos. De la misma manera que la creencia de los bolcheviques en la lucha de clases como expresión de la ley de la historia se basa en la noción marxista de la sociedad como producto de un gigantesco movimiento histórico que corre según su propia ley de desplazamiento hacia el fin de los tiempos históricos, cuando llegará a abolirse por sí mismo. La diferencia entre el enfoque histórico de Marx y el enfoque naturalista de Darwin ha sido frecuentemente señalada, usual y certeramente en favor de Marx, dice Hannah Arendt. Esto nos ha llevado a olvidar el gran interés positivo que tuvo Marx por las teorías de Darwin. Engels no pudo concebir mejor elogio para los logros investigadores de Marx que llamarlo el Darwin de la historia. ¿Qué es lo que está traduciendo Hannah Arendt con enorme contemporaneidad? El peligro de la naturalización de un fenómeno bajo leyes naturales o bajo leyes históricas. El peligro del determinismo histórico en cualquiera de sus variables, de sus variantes. Finalmente, el penúltimo. La asociación fundamental del terror con el aislamiento. Lo hemos dicho muchas veces. El terrorismo de Estado no es una represión desbordada, es un proyecto ideológico. ¿Qué es lo que busca? La individualización plena, el aislamiento. El aislamiento y la impotencia, la incapacidad fundamental para actuar, son siempre características de los totalitarismos. Los contactos políticos entre los hombres quedan cortados por el gobierno totalitario y frustradas las capacidades humanas para la acción y para la contestación al poder. Pero no todos los contactos entre los hombres quedan rotos ni destruidas todas las capacidades humanas. Toda la esfera de la vida privada, con las capacidades para la experiencia, la fabricación y el pensamiento, quedan desafiadas. Sabemos que el anillo de hierro del terror total no deja espacio ni siquiera para semejante vida privada, y que la actuación de la lógica totalitaria destruye la capacidad del hombre para la experiencia y para el pensamiento, tan seguramente como su capacidad para la acción. Y finalmente, novena idea, el peligro que una versión parcial del Holocausto destruya el eje del tema del totalitarismo. Es decir, es el problema que incluso Enzo Traverso ubica en Hannah Arendt. En su explicación de Eichmann en Jerusalén, hay como un descentramiento de la categoría totalitarismo. Traverso dice, hay como un destronamiento del eje del totalitarismo. Dice Enzo Traverso, en su libro Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt no recurre prácticamente nunca al concepto de totalitarismo, que solo una década antes había puesto en el centro de su interpretación sobre el siglo XX. Ni siquiera las encendidas controversias suscitadas por su libro llegaron a sus rastros, como si hubiera sido necesario librarse de él para finalmente reconocer y analizar la solución final. Esto es muy impresionante. ¿Por qué? Porque nos plantea que aún una figura gigantesca como Hannah Arendt está sometida a la tensión, en su caso filosófica, por descentrar este eje inquietante del totalitarismo como clave para entender fenómenos como el Holocausto. Yo termino señalando
la necesidad de construir permanentemente el nunca más, porque nunca terminaremos de construirlo. Hay tareas que por su dimensión fundamental son inacabables. Nunca podremos romper con esa inquietud. Y lo dice maravillosamente Hannah Arendt, y con su texto termino. Ya no podemos permitirnos recoger del pasado lo que era bueno y denominarlo sencillamente nuestra herencia, despreciando lo malo o considerándolo simplemente como un peso muerto que el tiempo por sí mismo enterrará en el olvido. La corriente subterránea de la historia occidental ha llegado finalmente a la superficie y ha usurpado la dignidad de nuestra tradición. Esta es la realidad en la que vivimos. Y por ello son vanos todos los esfuerzos por escapar al horror de cualquier presente que vuelva a incorporar genocidios, totalitarismos, penetrando en la nostalgia de un pasado todavía intacto o en el olvido de un futuro mejor. Muchas gracias.